Bueno, muchachos, cumplido el tiempo estipulado, vamos a continuar para que nos dé tiempo de resolver todo lo que tenemos que resolver. Vamos a ver aquí, ya esto lo pasamos. Aquí tenemos un modelo de multiplexor de 4×2. En este caso, al construir la tabla, ¿verdad? Nos fijamos que hay en total 6 entradas. 4 de datos más 2 de selección. La tabla, ¿verdad? Entonces, similar a la anterior, para sacar la fórmula que tenemos que utilizar, te debería tener 64 filas. Construir esta tabla, ¿verdad? Es bastante laborioso. Por lo que de momento solo nos interesa entender el funcionamiento del multiplexor en este caso. No vamos a hacer esa tabla de 64 filas porque es demasiado engorroso para el momento. Vamos a continuar entonces. Nosotros podemos obtener multiplexores mediante el uso de puertas lógicas. Fíjense que el multiplexor de 2×1 no es más que una puerta lógica OR, 2 puertas lógicas AND y una puerta lógica NOT, tal como se ve allí en la figura. Y ahí está la ecuación equivalente de ese multiplexor. Bueno, entonces vean que S' siempre va a ser el inverso de S. En este caso, si vemos el recorrido, tenemos aquí, cerré y no las abrí. Tenemos aquí, supongamos que una señal de 5 voltios y tenemos aquí una señal de 7 voltios por decir un número y tenemos aquí la carga que entra al selector. ¿Qué sucede? Que cuando esta carga entra al selector, ella puede tomar cualquiera de los dos caminos. Si nos fijamos, si esta carga es de +1 inicialmente, es decir, está encendido el selector, fíjense lo que pasa. Si entra por aquí un 1 y entra por aquí un 1, aquí se mantiene como 1 y aquí se convierte en 0. Para el sistema internamente, cualquier valor positivo que tome nuestra señal de aquí, que siempre va a ser, esta siempre va a estar en 1 y esta siempre va a estar en 1. Por lo tanto, en ese caso, ¿cuál de las dos puertas lógicas se abre? ¿Se abrirá la puerta lógica de arriba, vamos a llamarla A, o se abrirá la puerta lógica B? En ese caso, 1 por 1, 1, quiere decir que la puerta lógica B es la que se abre. Ahora bien, imaginemos el caso contrario, que lo que entre por aquí sea un 0, es decir, que la conexión de energía esté apagada. Aquí se supone que hay energía conectada y aquí también, porque son las que vienen de la señal externa. Si entra por aquí un 0, aquí se convierte en 0 y aquí se convierte en 1. Ahora, ¿cuál de las dos puertas lógicas es la que se va a activar? En este segundo caso, ¿cuál de las dos puertas lógicas es la que se va a activar? Exactamente. Se activa la puerta lógica A por cuestiones del inversor. Continuamos entonces. Aquí tenemos, ya esto lo habíamos visto. Vean que a partir de esta tabla, ¿verdad? Que tienen allí pequeñita. Y de la ecuación, de esa tabla, ¿verdad? Podemos generar tanto la ecuación como el gráfico correspondiente. Vean lo que dice allí. Vean que lo que dice es que para poder que se active... ¡Ey, el audio!
Vean que lo que dice es que para poder que se active la entrada I0, estas dos deben estar en 0. Eso quiere decir S1 y S0 deben estar en 0, porque al estar en 0 y ser valores primos, a veces colocan así y a veces lo representan así. Eso implica lo mismo. También se puede representar así. Lo que pasa es que esta es más larga, pero es lo mismo. Entonces, en este caso, decimos que la inversa de las dos señales de selección es la que me va a generar la salida I0, es decir, la que me va a permitir paso a esa salida. Y aquí lo vemos, en este primer caso de aquí, fíjense que está en 0, 0. Entonces si yo coloco 0, 0, se me convertiría, la inversa sería un 1 y un 1. Y mi salida va a ser la señal I0. En el segundo caso, fíjense que coloco, aquí dice que este tiene que estar en S1, debe estar directo, y S0 debe estar invertido. Quiere decir que necesito que este valga 1 y este valga 0 para poder que se produzca la salida I1. Aquí lo tengo. S0 vale 0 y S1 vale 1. Ese es el segundo caso de esa ecuación. Aquí luego tenemos, nos dice que S1 tiene que valer 0. Cuando tenga la rayita arriba quiere decir que tiene que estar apagado. Y S0 debe estar encendido. Aquí lo tenemos. S1 está apagado, S0 está encendido. Por lo tanto, en ese momento la señal activa es I2. Y finalmente, la última me dice que los dos selectores deben estar encendidos para que se produzca la señal I3. Aquí lo tenemos. Ambos selectores están encendidos para que se produzca I3. Este dibujo es el mismo que hice yo al principio, pero digamos que en vez de puesto de manera horizontal, está como acostado. Pero es lo mismo, si ustedes voltean un poquito la imagen, es el mismo gráfico exactamente. Por otro lado, mira, aquí tenemos un segundo diagrama. Esto sería demasiado largo nuevamente para lo que es nuestro interés de clase. Así que por el momento no lo vamos a estudiar. Y este es el mismo gráfico de la actividad que se les mandó a hacer el dibujo. No les voy a pedir que hagan fórmulas, sino solamente con ese dibujo cubrimos esto también. Continuamos entonces. Vamos a ver cómo podemos construir multiplexores más grandes utilizando otros más pequeños. Fíjense lo siguiente. Vamos a olvidarnos por el momento de la parte de la ecuación. Tenemos aquí dos multiplexores primeramente de 2 por 1 conectados entre sí. Cada uno de esos multiplexores tiene un selector S0 y S1. Fíjense cuántas entradas están recibiendo ellos. Ellos están recibiendo exactamente 4 entradas. 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cuántas salidas da cada uno de ellos? Ellos dan cada uno una sola salida. Yo no necesito dos salidas, yo necesito una sola. Por lo tanto, allí conecto un tercer multiplexor de 2 por 1, lo cual me implica otro selector activo más. Y al final lo que tengo es una sola salida. Vean que es posible construir, y estamos hablando solamente del modo gráfico. No nos vamos a meter con la ecuación para que no se me vuelvan locos con eso. Entonces, en ese multiplexor, ¿ven las 4 entradas?
no me dicen nada. Si no me dicen nada, vamos a enfocarlo de otra manera. Entonces, imaginemos que los voltajes, este tengo un voltaje de 3, este tengo un voltaje de 5, este tengo un voltaje de 2 y este tengo un voltaje de 4. Vamos a ver si me dicen cuánto es la salida al final. Vamos a imaginar que cuando este está activo, este S1, él enciende la de arriba. Y cuando está apagado, enciende la de abajo. Igualmente aquí. Hasta ahorita me están captando. Le estoy dando valores a los voltajes. Y estoy indicándoles que cuando S1, S0 está activo, la salida va a ser de 3 voltios. Cuando está apagado va a ser de 5. S1 cuando está activo la salida va a ser de 2 voltios y cuando está apagado va a ser de 4. ¿Me entienden hasta ahí, verdad? Ahora bien, imaginemos que y S3 cuando está activo enciende el de arriba y cuando está apagado enciende el de abajo. Si yo le digo a ustedes que mis selectores S0, S1 y S2 tienen los siguientes valores. Este primero lo voy a colocar encendido, este lo voy a colocar apagado y este lo voy a colocar apagado. ¿Cuánto valdría el voltaje de salida? Con esa configuración que tienen allí. ¿Cuánto sería el voltaje de salida si esos son los valores que tenemos en el momento? Dicen 7, vamos a verificar. Se supone que S0 está en 1, por lo tanto aquí mi salida vale 3. Aquí S1 está en 0, por lo tanto aquí mi salida vale 4. Aquí S3 está en 0, por lo tanto mi salida vale 4. No está sumando, sino que está... Acuérdense que para poder que sumara, aquí debería haber una puerta OR y esto es una puerta AND. Él va a tomar uno solo de los dos valores dependiendo del selector. Usted lo vio aquí como que hay dos salidas, 4 y 3, y cuando ya aquí al final se suman, pero esto no es un... ¿Cómo se llama? Esto no es en sí una suma, sino que es otro multiplexor conectado aquí delante. ¿Entienden la noción? Vea que le estoy simplificando el modo gráfico, eliminándole la ecuación, porque si los pongo con la ecuación, duramos hasta las 11 de la noche y entonces estamos sacando cuenta de números. Entonces lo que tienen que ir viendo es el tipo de multiplexor que tienen a continuación, porque no estamos hablando de puertas lógicas simples, sino de multiplexores colocados en serie y en paralelo. Entonces ustedes tienen que ver qué está entrando, cuánto vale la señal de control y cuál sería la salida esperada. Continuamos entonces. Igualmente, podemos utilizar multiplexores de 4 para construir un multiplexor de 4 y 2 para construir un multiplexor de 8. Fíjense que aquí está, tenemos 4 entradas por aquí, del 4 al 7, tenemos 4 entradas aquí, del 0 al 3. Ellas me generan cada una única salida. Y al final lo que hago es meterlo en un multiplexor de 2x1 y recibo una sola salida. Recuerden que a final de cuentas, esto para nosotros es como que fuéramos una técnica de caja negra. Nosotros somos el ingeniero que está construyendo el sistema y para nosotros lo vemos así. Pero nuestro cliente, él lo va a ver como que todo esto de aquí de esta parte no existiera como una técnica. Ahí otra vez, ya va.
Los voy a tener que dejar mudos. Si siguen así, los voy a tener que dejar mudos permanentes, que solamente escriban. Entonces, nuestro cliente va a ver toda esta... Creo que tengo para dibujar un cuadro. Mejor todavía, para que no quede tan torcido. Nuestro cliente va a ver todo este sistema que tenemos aquí interno como que fuera un solo componente. Como que aquí no hubieran tantos... para ver si lo puedo dibujar así mejor. Así. Como que aquí no hubiera sino solamente un multiplexor de 8 entradas con una salida. Pero ahora quiero que me digan cuántos selectores tendría ese multiplexor. ¿Cuántos selectores tendría activos? Vamos a limpiar y volver a colocar para que puedan ver mejor. Dígame cuántos selectores hay en ese multiplexor. Para el usuario, todo esto adentro forma un solo conjunto, pero los selectores deben estar en algún lado. Entonces, si lo vemos bien, aquí tenemos, los voy a dibujar como que fueran de este lado, pero son estos que están aquí. Aquí tendríamos 1, 2 selectores que serían S0 y S1. Son estos mismos dos, pero por aquí si lo hago voy a tener que hacer más rayas, así que los voy a quitar de aquí y los voy a poner del otro lado. De este lado tenemos 2 selectores más. Vamos a llamarlo, aquí colocaron todos iguales, pero es mejor colocarle nombres diferentes. Porque después ellos toman como que este es S0, pero del otro, que no necesariamente tienen que valer lo mismo. Este sería S2 y S3. Y todavía hay un selector más por aquí. Sería S4. Esos son los 5 selectores que tendría ese sistema. Esto también aplica al que tenemos del lado derecho. ¿Cuántos selectores tiene el del lado derecho? Recuerden que el cliente va a ver como que esto fuera una sola caja entera. Un solo bloque. Él no va a ver varios multiplexores conectados a final de cuentas, sino que él va a ver un cajón con varias entradas, salidas de selección y de etcétera. Entonces allí tenemos uno. Vamos a hacerle la línea para verlo. Allí tenemos un selector, 2 selectores, 3 selectores, 4 selectores, 5 y 6 selectores, exactamente como dijo el compañero. Entonces, ¿qué implica esto? Generalmente un multiplexor de 8 viene con 3 selectores nada más. Pero dependiendo de la aplicación puede resultar más conveniente para ciertos casos, en vez de tomar un multiplexor directamente de 8 para las 8 entradas, pero necesitamos que tengan más variables de control. Esto nos da mayor variabilidad, mayores opciones para trabajar, porque estamos manejando 8 entradas a través de 5 salidas. 5 salidas nos permiten 32 combinaciones diferentes. Entonces, como pueden ver, allí tenemos muchos más resultados posibles. Y este es el caso, por ejemplo, de lo que les decía primero, cuando tienen doble entrada. Generalmente es porque son casos como este, que permiten tener sus casos básicos más casos adicionales. Ahora bien, también se pueden presentar casos como este. Vean que hemos hablado de los mismos casos conocidos. Es decir, crear multiplexores de 4, crear multiplexores de 8. Pero ¿qué pasa con los casos, digamos que menos comunes o menos estándares? En este caso, vean que se está hablando de que se quieren controlar 5 señales. Usando multiplexores de 2, podemos hacer dicho control. Vean que aquí tenemos 5 señales de entrada.
Nuevamente para el cliente esto es como que fuera una sola señal de salida. Él lo ve como un conjunto completo a través de técnicas de caja negra. Y aquí tenemos que esta señal se comunica aquí directamente al final. Entonces, ¿qué pasa? Que se va evaluando cada una de estos selectores dependiendo del valor que ellos tomen. Es decir, S0, S1, vamos a tachar este de aquí, lo voy a poner del otro lado para que no estorbe, S3 y S4. En base a los valores que tomen esos 4 selectores, podemos manipular esas 5 entradas. Entonces vean que es una herramienta para la gente que trabaje, que le guste la electrónica, que le va a permitir, por ejemplo, en ese caso, a través de hacer más combinaciones. Son 4 colores y entonces dependiendo de cómo ustedes vayan combinándolo, los selectores pueden obtener muchísimas más combinaciones de colores. Si simplemente toman el de 4x2, ahí serían solamente ¿cómo se llama? Serían solamente 4 colores posibles: amarillo, azul, rojo y negro, por decir algo, o blanco. Pero con esta combinación, amarillo, azul, rojo y blanco, les van a permitir crear muchísimas más combinaciones de colores. Esto también es válido para casos de sonido, etcétera, donde las combinaciones de pistas, voces y demás pueden ser mucho más amplias, mucho más versátiles de manejar para obtener el resultado que estamos esperando. Entonces vean que en el caso de 5 canales se acostumbra a trabajar de esta manera. Otra forma sería a través de un multiplexor de 4 por 2 más un multiplexor de 2 por 1. En este caso tendríamos 3 selectores para controlar este sistema. Es el mismo sistema, pero este nos permite menos posibilidades. Entonces allí es donde se juega para construir los multiplexores de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema. Vamos a avanzar un poquito. Aquí en este caso vean que lo que les estoy pidiendo como tarea es un diagrama para multiplexor de 7 canales. Voy a continuar. Sería similar a este, pero en vez de ser de 5 tiene que ser de 7. Pueden jugar con multiplexores de 2 y de 4 para construir ese dibujo. Y deben indicar cuántos selectores tiene ese multiplexor. En cuanto a los de multiplexores no vamos a hablar mucho, porque la teoría es muy similar. Lo que pasa es que es la versión inversa. ¿Por qué? Recuerden que el multiplexor tenía varias entradas con una sola salida. Aquí en este caso tenemos una sola entrada que se descompone en varias salidas. Es decir, separamos un único canal en varios canales independientes de salida. Esto trabaja de la misma manera que el otro, pero al revés. Aquí está el canal y lo vamos repartiendo entre las salidas según corresponda. Entonces, aquí tenemos la tabla para el multiplexor de multiplexor de 2 por 1. Fíjense que tenemos la I, que es la entrada, que siempre va a estar activa, y el selector S, que a veces va a estar activo y a veces no, y dependiendo del valor de S, así como explicamos en la primera parte, cuando S está en 0 apagado, me dice que se enciende la entrada 0, que sería esta. Cuando S
está encendido, se enciende la salida siguiente. Es el mismo concepto del multiplexor, pero esta vez estamos separando las salidas, los canales que habíamos unido anteriormente. Aquí está la ecuación base, que es la que me genera esta tabla. Ya sabemos que las señales, que la multiplexación y la demultiplexación son funciones complementarias entre sí, muy útiles especialmente en entornos multiusuarios como redes de datos, ya que aportan mayor funcionalidad y potencia al sistema. Aquí tenemos que una señal multiplexada debe demultiplexarse en el otro extremo y viceversa. De allí que la forma en la que se realiza esta división dependerá de cómo haya sido hecha la multiplexación, por lo que existen también muchas clases de multiplexión. Entonces allí tenemos, vean que en el equipo superior las dos señales se unificaron y se mandaron por internet, por decir algo. En la nube fueron enviadas al equipo que las iba a procesar y allí un dispositivo de multiplexador las volvió a separar en las dos señales originales. Es algo así también como lo que hace el módem. Ustedes saben que el módem lo que hace es que convierte una señal analógica que nosotros enviamos en una señal digital y viceversa. En el otro extremo convierte la señal digital nuevamente en analógica. Y así va la secuencia. Bueno, lo mismo pasa con el multiplexor y el demultiplexor. Si nosotros unificamos los canales en este punto, la otra persona, para poder entenderlo, debe volverlos a separar. Aquí está entonces la otra actividad que hemos hablado también. Construir un demultiplexor de 4 salidas y la tabla verdad correspondiente. Pequeñito, no lo voy a poner ni siquiera de 8 porque no quiero hablar mucho. Tenemos poco tiempo para eso. Por último, tenemos la parte por hoy de los registros. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos en base de datos de un registro, nos estamos refiriendo a una fila, es decir, a un conjunto de campos de datos pertenecientes a un mismo individuo. Entonces, este es el concepto normalmente que manejamos cuando estamos en base de datos. Pero cuando estamos hablando en términos de arquitectura del computador, no es lo mismo. En arquitectura del computador, un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad que está integrada dentro del procesador y que le permite guardar transitoriamente y acceder a valores de uso frecuente, especialmente para operaciones matemáticas. Los registros están en la cumbre de la jerarquía de la memoria y son la manera más rápida que tiene el sistema de procesar datos. Aquí tenemos lo que es la pirámide de las memorias en el computador. Mientras más alto de la pirámide estemos, tiene mayor velocidad y jerarquía. Aquí tenía que poner la palabra jerarquía y se me olvidó. Y a medida que vamos bajando en esta pirámide, se reduce la velocidad y la jerarquía, pero aumenta la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria más rápida son los registros del procesador. La memoria más lenta en este conjunto es el disco duro. La memoria con mayor capacidad es el disco duro, porque es el que está abajo. Mientras que la memoria con menor capacidad es el procesador. ¿Por qué? Imagínense que generalmente en la actualidad un disco duro puede tener una capacidad, por decir algo, de 2 terabytes. Una memoria RAM, podemos conseguir memoria RAM fácilmente de 32 gigas. La memoria caché se puede conseguir hasta de 4 u 8 megas. Vamos a ponerle 4, que es más común. Pero los registros del procesador apenas están por algunos pocos
2K. Estamos hablando de que la mayoría no pasan de 64 kilobytes. No llegan ni siquiera a 1 mega. 1 mega son 1024. Ya, 64K no. Estos son bytes sin la K. Entonces, esto es bit. Así. Entonces, como pueden ver, si lo vemos así, en el registro apenas se pueden almacenar unas pocas letras, supongamos que una línea, mientras que en la memoria caché podemos almacenar varias páginas. En la memoria RAM podríamos almacenar todo un libro, y en el disco duro podríamos almacenar los libros de toda una empresa, de una nación. Pero en cuanto a velocidad, esto trabaja a la velocidad del procesador. Ahorita hay procesadores de 3.0 con 8 núcleos. Quiere decir 3 por 8 de 24G. La memoria caché trabajará a la velocidad de 3G, por decir algo. La memoria RAM trabajaría a 1G, por decir un número. Y el disco duro trabaja apenas a 300 MB. Vean que es mucho más lento. Un disco duro de tipo SSD, que es el más rápido, la velocidad máxima de transferencia que le he visto en buenas condiciones son 300 megabytes por segundo, que para nosotros, para la forma que estamos acostumbrados a trabajar, es bastante, porque un archivo de video que pese 5 GB o 6 GB lo puede transferir fácilmente en cuestión de 20 segundos. La memoria RAM tiene capacidad para procesar de 1 a 3-4 GB por segundo. La memoria caché tiene más o menos la misma velocidad que la memoria RAM, un poquito más, no mucha la diferencia. Y los registros del procesador tienen toda la velocidad que tenga el procesador, inclusive son más rápidos que el procesador, pero nunca pueden pasar de allí porque esa es una limitante. Entonces vean como a medida que subimos es más rápido, es más su jerarquía, y a medida que bajamos es más lento, menos jerarquía, pero más capacidad de almacenamiento. Vamos a seguir. Aquí tenemos los tipos de registros. Los registros, como ya dijimos, son espacios físicos en memoria que actualmente van entre 4 y 64 bits, dependiendo del tipo de procesador en el que se emplee. Ven que las máquinas actualmente, la mayoría, estamos trabajando con 32 o con 64 bits. Eso lo pueden ver fácilmente solo pensando en las versiones del Windows que están disponibles. Se usan para controlar instrucciones en ejecución y para manejar el direccionamiento de la memoria RAM, así como para proporcionar capacidad aritmética. Los registros generalmente se miden por el número de bits que almacenan. Por ejemplo, podemos decir un registro de 8 bits o un registro de 32 bits. Son direccionables mediante una viñeta que poseen ellos, la cual está asociada a una dirección de memoria. Por conveniencia se enumeran de derecha a izquierda, es decir, 15, 14, 13, 12, 11, etc. Y están divididos en 6 tipos, que es lo que tenemos arriba. Tenemos los registros de segmento, que son aquellos que facilitan un área de memoria para el direccionamiento de los segmentos actuales de trabajo. Tenemos los registros apuntadores de instrucciones, que están compuestos por lo general por 16, 32 bits y contienen el desplazamiento de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Tenemos los registros apuntadores. Vean que aquel te dice cuál es el que sigue. Este lo que te permite acceder a los datos del segmento de la pila. Tenemos los registros de propósito general, que son los que se usan, son los que llaman los caballos de batalla del sistema.
se usan para prácticamente todo el funcionamiento en sí de la máquina. Pueden ser direccionados como una palabra o como una parte de bytes. Es decir, son los que van a cumplir la mayoría de las funciones comunes del sistema. Tenemos los registros de índices que sirven para el direccionamiento indexado y para las operaciones de suma y resta. Vean que internamente el computador trabaja mayormente con sumas, restas y multiplicaciones. Tenemos los registros banderas que sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Bueno, hasta aquí llega esta parte. Vamos a revisar entonces lo que son las tareas que tienen asignados. Recuerden que ya estamos cerca de la fecha en la que hay que cerrar la práctica calificada 1. Así que quise hacerles un resumen de las diferentes cuestiones que tienen que hacer. Vean lo siguiente. Ahí está la primera actividad que deben cumplir. O sería, yo la llamaría la actividad 0, pero bueno. En este caso, allí hay un link. No les he pasado los archivos, ¿verdad? Y no me dicen nada. De todas maneras los tengo que subir al Drive, pero... Bueno, vamos a pasar primero la explicación esta. Tengo que cerrarlo para poder que abra. Bueno, me acuerdan de pasarles ahorita la explicación porque hasta que no... sí lo está pasando. Ya lo está pasando. Tengo otra copia. Bueno, continuamos entonces. Se van a meter en esta dirección que tienen aquí. Es un cuestionario en Google Drive. En ese cuestionario van a conseguir una serie de preguntas de opción múltiple. Lo que tienen que hacer simplemente es contestarlas. ¿Qué pasa? Esas preguntas yo definí una serie de características que deben cumplir. Aquí las tenemos. Lo primero es que el cuestionario tiene 20 preguntas. En cada una solo hay una opción verdadera. Es decir, no hay dos opciones de respuesta válidas para la misma pregunta. Luego, solo se permite un intento por estudiante. Es decir, cuando le den enviar, ya listo, cumplieron con su evaluación, no pueden volverla a repetir. Para esto requieren tener una cuenta Gmail o de alguna clase para que él contabilice una cuenta de correo electrónico, para que él vaya contabilizando su participación. Lo tercero, el llenado de la encuesta no tiene tiempo límite de duración para responder. Es decir, ustedes se sientan a hacer su encuesta y no es que se le va a acabar dentro de 10 minutos, 20 minutos, una hora, media hora, no. Ustedes pueden pasar todo el día resolviendo la encuesta, no hay problema. Pero una vez que la resuelvan ya no pueden volverla a hacer. Inclusive si la estaban haciendo, como me dijo alguien ayer, creo que se solucionó el problema, y se va la luz, como no le dieron enviar, ella les permite volver a comenzar desde el principio. La evaluación se va a cerrar automáticamente el día primero, no es 10, aquí es 11. 1 de noviembre a las 8 de la mañana. Ya que el día 3 tengo que entregar notas de práctica calificada 1. Aquí no es 8. Esta evaluación vale 10. Lo que pasa es que copié las diapositivas de proyecto integrador 2 para no volver a hacer todo el mismo contenido. Entonces, su valor es de 10 puntos, es decir, la mitad de su práctica calificada 1. Así que eso quiere decir que en el momento que puedan se sientan y empiezan a contestar preguntas. ¿De dónde saqué esas preguntas? Las saqué muy especialmente de los videos que conforman las clases y de las diapositivas que les estoy pasando. No me puse a inventar nada fuera de lo que estoy explicando. Así que si han venido a las clases y han prestado un poco de atención, deberían poder sacar una buena nota en esa evaluación. Esa es la mitad de su PC1, repito. Luego, tenemos esta tarea que se recuerdan que les envié. Dice, vale 5 puntos.
es una tarea de multiplexores. Dice generar el diagrama para la tabla verdad de un multiplexor de 8x3 según la que se muestra a continuación. Esta es la tabla verdad estándar que ya les había dado desde el principio. Simplemente lo que quiero que hagan con eso es un dibujo como este, pero para esa tabla. Quiere decir que es más grande porque tiene 8 señales de entrada y tiene 3 selectores. Entonces, en base a la tabla que se les dio, que es esta que está aquí, van a hacer ese dibujo y le voy a dar 5 puntos por ese dibujo. Hágalo bien, que se entienda, no se equivoquen con las conexiones, y con esas dos cosas ya tienen 15 puntos de su evaluación. Luego, por otra parte, se recuerdan que les dije que me hicieran, lo repetí hoy de nuevo todas las tareas, un multiplexor de 7 canales, usando multiplexores de 2x1 y o de 4x2. E indicar cuántos selectores va a tener su diseño. Eso también lo estuvimos haciendo cuando estábamos hablando de esta parte. Pero el que tiene que tener salida es uno de 7 canales de entrada. Por otra parte, ahí está la última tarea, creo que les había encomendado, que esta es la de hoy. Es dibujar un multiplexor de 4 salidas y hacer la tabla verdad correspondiente. Es algo similar a esto. Esta es la de dos salidas, pero van a hacer es la de 4, es decir, un poquito más grande. Hasta allí llega el contenido de su evaluación. Fíjense que aquí tienen 2 puntos por este dibujo con su tabla, 3 puntos por este multiplexor de 7 canales más la respuesta de cuántos selectores tiene tu diseño, 5 puntos por este otro dibujo, pero claro, de 8 canales, no de 4, y 10 puntos de lo que es el cuestionario. Les voy a pasar la versión larga, no, la versión corta del link del cuestionario, para que necesito que lo prueben de una vez, que pueden acceder normalmente. Sí, claro, los de la asistencia. Recuerden que la asistencia yo les dije que un punto por clase, pero yo estoy sumando para que en tareas de 20 más la asistencia vale 4, son 24. O sea que tienen allí 4 puntos adicionales. De todas maneras, no se confíen, hagan bien sus tareas, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya terminamos con lo que es el contenido del día. Tienen tiempo para sus consultas en este momento, tanto respecto a las tareas como a los contenidos. Ya para el día de mañana en la mañana debería haber subido lo que es la clase de hoy al YouTube, al Google Drive, y de ser posible voy a tratar de subirlo también a la plataforma, porque me acaban de dar esta mañana lo que es los accesos. ¿Dudas? Buenas noches. Ajá, dígame. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Les saluda un estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas matriculado a su curso. Ajá, señor Picoy, Tenía la dígame. consulta, sí, tenía la inquietud. Estoy ingresando a la plataforma Moodle, pero no encuentro ninguna de las actividades. No, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí por un problema en mi documento de identidad, que pasé de PTP a carnet de extranjería, tenía un problema con la plataforma. Se supone que eso lo Ujú. estaba subiendo otra persona, pero al momento parece que, digamos que se complicó más de lo que yo pensaba.
el día de ayer fue que lograron resolverme a final de cuentas y empecé a montar. Estoy montando los del día. Por ejemplo, hoy monté los de ayer. Mañana espero montar los de hoy. De todas maneras, yo para evitar ese problema desde un principio, yo les facilité una dirección en YouTube para los videos, donde estoy subiendo todos los videos de las clases, y un Google Drive donde están todos los contenidos, es decir, todo lo que son el sílabo, las diapositivas, etcétera. Sus compañeros se Las lo pueden tareas facilitar se por va a allí. enviar en el Drive. Las tareas las estoy enviando por aquí por las diapositivas. Tienen que mandarme la respuesta a mi correo electrónico. Bueno, ya, nos comparte, quizás soy la única persona o hay otros que de repente no tenemos el acceso a ese Drive o al YouTube. Ya le voy a volver a pasar el acceso porque lo estoy pasando. Inclusive de momento me interesa que prueben el primer link que les di, que es el del cuestionario. Prueben que puedan acceder normalmente para evitar cualquier duda al respecto. Ya les voy a pasar el del YouTube y el del Drive. Déjenme buscarlo aquí. Esto es arquitectura. Arquitectura. Yo lo fui pasando así porque como se estaban tardando en subir. Ah, mira, aquí lo subió el compañero. Aquí está el del Drive. Y aquí está el del YouTube. Ya, pero está pasando los dos. Aquí el de este. Esos son de otros cursos. Ustedes son arquitectura del computador, ¿no? Ustedes son el número 8, no el número 5 ni 7. Pasa que este compañero está viendo como que un montón de cursos conmigo. De todas maneras, en ese mismo Drive, en ese mismo YouTube, pueden conseguir todos los materiales de todos los cursos. Para ver, déjenme verificar aquí de todas maneras. Sí, arquitectura de computadores es el que termina en 8. No en 7 ni en 5. Y el Drive, por el momento, para que lo tengan también, a ustedes les toca arquitectura del computador, es este de aquí. Igualmente lo voy a pegar yo por si acaso, porque ya que hubo un problemita con el otro, en la otra dirección, también para que verifiquen que sea esta misma y no ninguna otra. ¿Dónde estoy? Chac, aquí está. Ya si Dios quiere, como les dije, lo más probable es que ya el día de mañana en la tarde ya tengan su información en la plataforma. Lo que pasa es que estoy dando 10 cursos y subir el material para los 10 cursos me está tomando tiempo, sobre todo lo que es la parte de los videos. Entonces allí tienen por el momento para que puedan acceder al material que se ha ido subiendo. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Creo que en el Drive, como usted acaba de compartir,